Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de mayo de 2017 y esto es La Contracrónica. Hoy tenemos contrarréplica, que es, ya sabéis, el Día de los Oyentes. Tengo un montón, muchísimas notas de voz. Las voy sacando, como bien sabéis, todos los días. Procuro sacar una o dos, pero el domingo, pues es el que más puedo sacar porque dedico todo el programa exclusivamente a esto. De cualquier manera, aunque haya muchas y estén tardando en salir, como es lógico, por una cuestión de tiempo, esto no significa que tenéis que dejar de enviar. Ya sabéis, el número es el 690-827909, con el más 34 delante si el teléfono móvil no es español, y una notita de aproximadamente un minuto sobre cualquier tema del que yo sepa. Yo solo sé de unos cuantos temas relativos pues a política, economía e historia. Es decir, no me preguntéis de fútbol, ni nada por el estilo, ni de petardeo del corazón, porque de esas cosas no entiendo absolutamente nada. Os podría responder, pero mi opinión pues en esos temas no vale demasiado. Muy bien, pues no desperdicio ni un segundo más de esta contrarréplica y vamos directos al lío. Vamos a empezar la contrarréplica de hoy con Adrián, que es, como bien sabéis, de Hospitalet de Llobregat. Ha metido muchísimas preguntas en este programa. Adrián es un chico muy joven de allí de Hospitalet y tiene una cantidad de intereses muy variados. Tiene hoy, además, aparte de un interés y unos conocimientos sobre el tema que me han dejado un tanto sorprendido para bien, pues tiene preparado para mí un tirón de orejas, pero además de los gordos, de los que solo da Alfredo de Tenerife, en este caso sobre la guerra de Siria. Te enviaba este mensaje porque no estoy de acuerdo al 100% con todo lo que indicas en el último podcast de Siria. En primer lugar, Estados Unidos sí ha intervenido hasta cierto punto dentro de la guerra. En primer lugar, apoyando a los kurdos de la Rojava del Norte, las SDF, que bueno, especialmente les están ayudando estas últimas semanas a recuperar Takba, que ya está rodeada, y avanzar por el frente de Raqqa. Y en segundo lugar, hubo un tiempo en el que se veía un apoyo tímido, pero apoyo a los rebeldes. Entonces, claro, Estados Unidos intervenir, pues, bueno, ha metido alguna vez algún bombardero, que se ha visto cómo bombardeaban y hacían apoyo aéreo para cruzar el río, para cruzar a Takba. Bueno, podemos ver algunas escenas en las cuales sí que se podría justificar. Y en segundo lugar, aunque bueno, tú indicas que no tiene muchos aliados en la zona y bueno, en realidad sí que los tiene. Tiene Israel, que tiene mucho poderío en la zona, especialmente con el Golán. Y también tiene, bueno, últimamente se ha visto noticias así sueltas sobre, bueno, que salía al lado de el presidente de Egipto. Y bueno, salía que le apoyaba diciendo, bueno, salía Trump diciendo que le apoyaba fuertemente. Y bueno, este señor, el presidente de Egipto, derrocó a los hermanos musulmanes. Y eso nos puede hacer una idea más o menos de la política que va a seguir Trump en la zona. O sea, como tú indicas que no hay ningún tipo de intervención, pues no estoy de acuerdo porque podemos ver algunas noticias sueltas en las que Estados Unidos influye en la zona. Bien, Adrián, no me acuerdo exactamente lo que dije en aquella contracrónicas, pero vamos, no lo recuerdo porque no lo he escuchado, pero vamos, diría algo así como que no ha pintado mucho en la guerra de Siria, no que no haya participado. En la guerra de Siria al final ha participado todo el mundo, casi todo el mundo. Es un conflicto local, pero de alcance global en cuanto a consecuencias. Entonces, sí, todo el mundo más o menos, o todos los países importantes del mundo han intervenido de una manera u otra, aunque sea evidentemente casi todos indirectamente. El caso de Estados Unidos, yo lo que te puedo decir es que desde el primer momento, y me acuerdo de cuando empezó la guerra de Siria, de la semana concreta en la que empezaron las protestas primeras en Siria, fue coincidiendo con la primavera árabe. Fue un tema que yo seguí mucho en su momento. Esto fue en 2011, desde que pasó lo de Túnez. Podéis mirar en mi página web y veréis que hay un montón de artículos escritos sobre el tema a lo largo del año 2011, 2012, lo de Túnez lo seguí lo de Egipto, seguí lo de Libia, por supuesto, hice perfiles para 2 o 3 periódicos distintos sobre el tema de Gaddafi, que lo estuve siguiendo, vamos, fue un tema que me interesó en su momento y lo seguí mucho. Y lo mismo con lo de Siria. Pues bien, desde ese momento, y gobernaba Obama, como bien recordamos, Estados Unidos se puso de perfil. Así,
tal cual. No quiso saber absolutamente nada del tema. Apoyó obviamente las sanciones de la ONU, que fueron dictadas en el mismo año 2011, pues de comercio, etcétera, para tratar de presionar al presidente de Siria, y ha enviado ayuda humanitaria. Eso, pero como han enviado prácticamente todos los países de Europa. La Unión Europea, desde luego, pues se ha volcado. Bueno, Europa ha ido muchísimo más allá y ha aceptado millones de refugiados a lo largo, acordaos, del año 2015. Bueno, y desde entonces siguen entrando. Refugiados sirios están entrando en la Unión Europea desde el mismo año 2011. Lo único que la gran avalancha fue en 2015. Y bien, nada más. Hasta ahí fue durante varios años, 2011, 2012, 2013, 2014, te diría. Lo que sí se sabe es que la CIA ha llevado a cabo operaciones encubiertas, pero precisamente porque son encubiertas no se conoce su extensión completa. Se ha publicado en medios a lo largo de los últimos años. Estamos hablando de una guerra muy larga, una guerra que está durando mucho tiempo, y ha tenido muchas idas y venidas, muchos dientes de sierra, ¿no? Momentos álgidos de la guerra en Siria en la que se hablaba mucho. Ahora acabamos de pasar uno, pero hubo también otro, recuerdo, en el verano de 2013, que copó todos los periódicos, todas las portadas de los periódicos. Yo recuerdo hacer una portada de la Gaceta sobre la guerra de Siria, de pasarme media tarde seleccionando una foto. Y estoy hablando del mes de agosto de 2013. Fíjate si ha llovido desde entonces. Bueno, pues se sabe, porque se ha publicado y porque se ha dicho, que la CIA ha estado haciendo operaciones encubiertas, básicamente dirigidas pues a entrenar rebeldes, a enseñarles cómo combatir al gobierno, a apoyar a Rojava, que es esa excepción rara que hay en la guerra de Siria, en la frontera con Turquía, que han constituido una confederación bastante extraña. De hecho, y esto también se publicó en el pasado, la CIA presentó a Obama, no sé hasta qué punto es cierto, te cuento lo que se publicó, pues la CIA le presentó a Obama en el año 2012 un plan para derrocar a Bashar al-Assad. Esto es real, lo que se ha dicho, puedes buscarlo, vamos, desde hace pues ya 5 años. Un plan que no funcionaría porque los planes de la CIA nunca funcionan. La CIA es un desastre. Ya sé que tenemos todos una idea de la CIA como unos tipos todopoderosos que aciertan en todo, listísimos, tal. No. Las agencias de inteligencia son un desastre todas, pues están formadas mandadas por políticos y formadas por empleados públicos generalmente mal pagados. Entonces no... y con muy pocos incentivos para hacerlo bien, exceptuando quizá el Mossad, que se juega la misma subsistencia a Israel. Por cierto, estoy viendo Fauda, lo digo y hago esta pequeña digresión porque nos lo recomendó un oyente en el contraplano de la semana pasada. Ya os lo comentaré la semana que viene cuando haga el contraplano sobre el tema este de Israel y precisamente los servicios secretos israelíes. Vamos, quitando al Mossad, creo que el resto de las agencias de inteligencia son un desastre. Es decir, se sospecha mucho. Obama, por cierto, rechazó este plan, en el año 2012. Se sospecha que el gobierno norteamericano ha armado a los rebeldes. Digo, se sospecha con fundamento porque se han visto armas norteamericanas. Pero vamos, a la vista está que no demasiado, porque los rebeldes están en retirada desde hace mucho tiempo. Exceptuando los de Rojava, que más o menos han afianzado bien las fronteras, el resto nada. Es solo a partir del año 2015, es decir, de hace 4 días, que es cuando Rusia se mete de lleno en el conflicto, cuando empieza a verse de manera ya muy notoria armamento norteamericano en el campo de batalla. Pero poco más. Es decir, no hay unidades norteamericanas sobre el terreno, más allá de los instructores militares, y solo han atacado directamente una sola vez. Precisamente el ataque del día, creo que fue el 7 de abril, los famosos Tomahawk que lanzaron desde el mar Mediterráneo. Bueno, pero es que algo similar, te puedo contar una historia muy similar de Francia, una historia muy similar del Reino Unido. Menor, obviamente, pero vamos, que resumiendo, se han puesto de perfil todos, exceptuando Rusia, que estuvo de perfil hasta el año 2015 cuando se metió. Y ojo, tiene cierta lógica que haya sido así. Desde cierto punto de vista se puede entender. Es decir, aquello es un avispero. Y luego no es un lugar sencillo para encontrar aliados, sin columpiarse, claro. Ya sabéis cómo son muchos de los rebeldes, de lo que se conoce como los rebeldes o los que están contra Bashar al-Assad. No son precisamente hermanitas de la caridad, entonces por eso no es un lugar sencillo. En fin, te voy a dar, y con esto ya termino, Adrián, te voy a dar un dato final.
¿Sabes cuántas bajas norteamericanas ha habido en la guerra de Siria desde 2011? 0. Con eso yo creo que, está dicho todo. Bueno, pues dejamos este tema y nos vamos con Jaime, que es de Cádiz y quiere compartir con nosotros una reflexión muy interesante sobre el patriarcado. Te quería preguntar sobre un tema que se me ha ocurrido, que me parece, la verdad, una incoherencia bastante grande. No sé por qué no se tiene en cuenta, no sé si nadie lo ha pensado o no, la verdad, pero me parece... No, me llama bastante la atención, y es el hecho de que el patriarcado se considera inmoral y el paternalismo estatal, ¿no? Que al fin y al cabo, no sé, creo que la mecánica es la misma. O sea, que haya un desequilibrio entre el poder que ejercen hombres y mujeres, eso es aberrante, inmoral. Y bueno, sí, de hecho lo es, me parece, pero sin embargo que haya un desequilibrio entre todos los ciudadanos y el Estado en cuanto a poder, eso no se tiene en cuenta, ¿no? Se considera, bueno, más bien sería un maternalismo, digo yo, porque el Estado representa lo bueno, no lo sé, hay un síndrome de Estocolmo, no sé, pero yo qué sé, la lógica que opera ahí me parece la misma y no sé, me parece una incoherencia. Y de hecho, no sé, igual lo podríais utilizar de material para uno de vuestros vídeos de la Contra TV. Me parece que estaría bien, que encajaría en el tono. Podríais hacer algo así que lo señalara de alguna forma más o menos impactante. Pues efectivamente así es, Jaime, pero vamos, ellos no lo ven. Es decir, que lo que tú estás viendo y que estoy viendo yo también y estarán viendo muchos de los oyentes, ellos no lo ven de ninguna manera. Pero ojo, que no es la única disimetría propia de la izquierda o de esta izquierda con la que nos ha tocado convivir. Esta izquierda tan peculiar. Más clamoroso es aún, por lo menos a mi juicio, su insistencia en la soberanía individual en todo lo relacionado con la bragueta, pero no con el bolsillo. Es decir, lo habréis oído o leído infinidad de veces, eso de mi cuerpo es mío. Lo dicen mucho las feministas radicales en las manifestaciones, mi cuerpo es mío y solo mío y nadie puede decidir sobre él, lo cual está muy bien. Su cuerpo es suyo y el mío mío. Bien, pero lo que produzco con mi cuerpo también es justo que sea mío, ¿o no? No, pues eso para ellos no. Para ellos lo que uno produce con su cuerpo, con lo que uno produce con su mismidad, eso no, eso va para el Estado, que luego lo redistribuye a su gusto y a su antojo. Es decir, mi cuerpo es mío, pero mi cuerpo es mío solo para bajarme la bragueta, para nada más. Sí, que es una cosa que, bueno, no es a lo que nos dediquemos las 24 horas del día, ni muchísimo menos. En cambio, lo que produzco con mis manos o con mi intelecto, eso no. Eso básicamente trabajo para una entidad superior que es el gobierno. Esto es una cosa que siempre me llamó la atención. Porque claro, sucede que cuando el gobierno se mete en la alcoba de la gente, en nuestra alcoba, nadie duerme tranquilo. Pero cuando se mete en nuestro bolsillo, nadie trabaja tranquilo. O directamente no trabaja. En la primera parte de esto la conocen y se la aplican, lo cual, ya digo, me parece muy bien. Pero la segunda no. Luego, respecto a lo del feminismo radical que comentas, pues les parece mal que una mujer dependa económicamente de su marido, por mucho que sea un acuerdo libre y voluntario de la mujer de depender de su marido porque se han repartido las tareas así, es perfectamente legítimo. De hecho, la sociedad se organizó de esa manera durante mucho tiempo y no hubo grandes problemas. Es decir, que una mujer decida pues cuidar de los hijos y estar en casa y el marido pues salga por las mañanas a trabajar. No tiene absolutamente nada de malo, pero eso les parece mal, pues parece que es perpetuar el heteropatriarcado y no sé qué. Me parece bien. Su opinión es pues tan correcta como la otra, que si tú no quieres depender de un hombre, pues no lo hagas y está muy bien. Pero en cambio les parece divinamente, les parece estupendo que esa misma mujer que no debe depender de su marido dependa de los subsidios estatales. En cierto modo, este feminismo tiene al Estado como una especie de chulo que lo soluciona todo. En fin, Jaime, que no les pidas coherencia. Jesús es de Navalcarnero, que es un pueblo bastante grande, por cierto,
en la Comunidad de Madrid y tiene una duda sobre la deuda externa. Mira, mi pregunta es algo que me lleva rondando hace tiempo la cabeza y es sobre la deuda externa de los países. Porque, como sabemos, la mayoría de los países del mundo, por no decir todos, tienen una deuda externa astronómica. En muchos casos supera ampliamente su PIB. Pero claro, si la deuda de todos los países del mundo debe ser de trillones y trillones de dólares, ¿a quién le deben ese dinero? Debe haber algún deudor, ¿no? Yo no entiendo cómo todos los años aumenta astronómicamente la deuda de los países, pero ¿quién presta ese dinero? ¿Se lo prestan entre ellos? Porque claro, si yo te debo 10 y tú me debes 10, pues borrón y cuenta nueva. No sé, quizá todo esto venga de cómo se crea el dinero, que esa sería mi segunda proposición. Podrías hacer una contracrónica sobre realmente cómo se crea el dinero, porque realmente el dinero es deuda. El dinero se crea cuando yo contraigo una deuda con un banco, ese banco la contrae con el Banco Central y el Banco Central crea el dinero a través de la deuda o bajo la promesa de que yo voy a pagar esa deuda. Me gustaría que nos explicaras también exactamente cómo crea el dinero los bancos. Muchas gracias. La deuda externa, vamos a describir primero exactamente lo que es para que todos lo entendamos. La deuda externa son los pasivos que tienen los agentes económicos de un país dado, de un país cualquiera, de España por ejemplo, con acreedores extranjeros. Punto. Eso es la deuda externa, nada más. A partir de aquí ya podemos construir el resto. Es decir, tanto los agentes económicos privados como los agentes económicos públicos. Es decir, tanto una empresa, tanto tú mismo, que eres un agente económico privado y puedes ser empresario o autónomo y tener una deuda con con una empresa croata, como el propio gobierno. Si la deuda externa tiende a aumentar, y aumenta a nivel global por todos los lados, una de las cosas que nos está diciendo es que están aumentando las interrelaciones económicas en todo el mundo. Es decir, que el proceso de globalización se ha acelerado mucho desde los años 70 nada más. Dicen, no, es que si comparamos, esto es muy habitual, si comparamos la deuda externa en 1965 y la comparamos con la del año 2015, se ha multiplicado por 120.000. Y esto, claro, no puede ser. Lo que significa es que está todo el mundo endeudado, ¿no? Una de las cosas que significa, aparte que efectivamente se tira mucho de deuda, especialmente los estados, es que se comercia y que hay mucha interdependencia entre unos agentes y otros en diferentes países. Es decir, hoy una empresa española, cualquiera, coge la que quieras, Telefónica o Repsol, la que más te guste, puede deber dinero a otra empresa extranjera o a un banco extranjero y viceversa. Una empresa francesa, una empresa alemana o italiana puede deber dinero a una empresa española o a un banco español. Y eso se contabilizaría como deuda externa. Es decir, no es de la misma manera que una empresa de Valladolid puede tener una deuda con una empresa que esté en Almería. Y a la vez una empresa que esté en Almería con otra que esté en Valladolid. No sé si me entiendes. Simplemente se ha ampliado el ámbito de los negocios en los últimos 50 años. Y dirás, ¿es bueno, es malo? Bueno, es lo que es. Yo creo que es bueno. Evidentemente, cuanto más los seres humanos comerciemos entre nosotros y nos relacionemos entre nosotros, pues mejor será el mundo. El comercio nunca ha traído cosas malas. El comercio siempre ha traído cosas buenas desde la antigüedad más remota, es decir, desde que éramos hombres de las cavernas, ¿no? Bien, esto en el año 1960... este tipo de interrelaciones económicas, interdependencias económicas entre distintas partes del mundo no era tan habitual, especialmente en las empresas. Eran más economías nacionales. La economía española, la economía francesa, la economía, iba a decir polaca, ¿no? En los años 60 la economía polaca no existía como tal, era un país comunista, pues la economía británica también existían relaciones, pero no tantas como ahora, ni se hacían a tanta velocidad. Otra cosa, y creo que es a lo que te refieres, de hecho, es la deuda externa de carácter público, la deuda externa estatal. En ese caso los estados se endeudan de una manera distinta. Los estados emiten papel, es decir, obligaciones, letras, bonos, en definitiva, en un mercado secundario, que es el mercado de deuda, el mercado de bonos, por ejemplo, y esos bonos los suscriben pues, fondos de inversión, los suscriben otros bancos, los suscriben incluso personas físicas. Tú puedes comprar bonos del gobierno alemán sin ningún problema, no tienes más que ir a acudir a ese mercado y comprar bonos del gobierno alemán o bonos del gobierno español. Yo recuerdo hace no mucho ponían publicidad en la televisión, en las letras del Tesoro, para que las comprásemos los propios españoles. Los del tercer mundo no tienen acceso a los países del tercer mundo no tienen acceso a este mercado. Nadie compraría bonos, pues qué sé yo, de un país que está en guerra o de un país muy pobre que produce muy poco. Nadie va a comprar bonos, pues, no tengo ni idea, de Senegal, o nadie va a comprar bonos de paisitos enanos que tienen de Sudán del Sur.
Entonces, lo que hacen estos gobiernos es endeudarse de otro modo. Piden su mercado de deuda, entre comillas, pues es el Banco Mundial, es el Fondo Monetario Internacional, y cuando se habla de la condonación de la deuda externa siempre se habla de esta deuda. Bueno, vamos a perdonársela. Vamos a perdonársela porque no la van a poder pagar nunca. Eso ya sería un debate completamente distinto. Perdonarle la deuda, si pongamos por caso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se financian como se financian, es decir, con los aportes que hacen los países del primer mundo. Y esos aportes provienen de sus contribuyentes. Es decir, si se condona la deuda a Gambia, en el fondo estás diciendo que los gastos del gobierno gambiano los paguen los contribuyentes británicos o alemanes o estadounidenses, nada más. Es decir, no hay nada que... es decir, no hay ninguna cena gratis, eso, almuerzo gratis, que decía Milton Friedman. Los bancos, y esto ya es otro tema de tu propia pregunta, los bancos crean efectivamente el dinero. Bueno, es que esto el dinero sale de la nada. Pues sí, sale de la nada. Ese que es decir que el rey está desnudo, pero es que es así, es bueno que lo sepamos todos. Los bancos crean el dinero prestándolo. Es así de sencillo, a grandes rasgos. Es decir, si yo llego con 1.000 euros a un banco, cualquiera, ponle el nombre, y los deposito a la vista, por supuesto, entre otras cosas porque en un país que no tiene secreto bancario, como es el nuestro, no puedes más que depositar a la vista, ya nos gustaría que hubiese secreto bancario. Yo deposito mis 1.000 euros a la vista, pues porque he hecho un trabajo y me han pagado y tal, y soy ahorrador, y me los llevo al banco. Y tú vas detrás de mí y solicitas 1.000 euros. Das las garantías pertinentes y te los conceden. Bien, en ese punto, es decir, según sales tú del banco, y vamos los dos andando por la calle uno delante del otro, yo tengo 1.000 euros y tú también los tienes. De hecho, tú los tienes en la mano y yo los tengo a la vista en el banco. Pero yo puedo, a mitad de camino, decir, caray, creo que los voy a sacar porque justo me ha salido un tal o quiero hacer un regalo a fulanito y entonces necesito esos 1.000 euros. Voy al banco y me los tienen que dar. Estaba a la vista y disponibles. De hecho, el banco solo tiene que guardar el 1%, que es el coeficiente de caja en la Unión Europea. Es decir, de esos 1.000 euros tiene que guardar 10. Los 990 restantes los crea de la nada. Los multiplica, digamos. Y esto puede hacerlo gracias a una licencia concedida por el gobierno, de ahí que ser banquero es muy complicado, por mucho que dijese aquella publicidad de Bankia hace unos años, y bueno, y porque el dinero es fiduciario. Es decir, que carece de respaldo metálico. Otra cosa distinta sería si no pudieses pues crear dinero de la nada porque necesitas respaldarlo sobre una cantidad determinada de oro o de plata o lo que sea. En fin, pues esto así a grandes rasgos, porque tampoco tenemos más tiempo en el programa, esto, Jesús, es lo que hay y así es como se crea el dinero y en qué consiste la deuda externa. Seguimos con Martin Melnik, que no es la primera vez que nos deja una notita en la contracrónica. Martin es de Ucrania, aunque habla un español perfecto, un español propio, cervantino. Debe ser que lleva aquí muchos años viviendo o que tiene una facilidad pasmosa, como esos futbolistas del Este, que a la vuelta de jugar 2 temporadas en la Liga Española hablan español mejor que Belén Esteban. Bueno, pues Martín me da la impresión de que no, que lleva más años y por eso lo habla tan perfectamente. De cualquier manera, él me recuerda que es de Lemberg. Bueno, Lemberg, Martín en español se dice Leópolis, que es un nombre más bonito todavía que Lemberg. En ucraniano se dice Lvov. Lemberg o Leópolis todos los liberales lo conocemos porque es la ciudad donde nació Ludwig von Mises. Pues bien, Martin Melnik tiene una pregunta sobre transgénicos. Quisiera hacerle una pregunta. En numerosos programas que le he oído decir que usted está en contra de cualquier tipo de proteccionismo. Ahora bien, ¿eliminaría usted el proteccionismo que hay sobre los transgénicos en la Unión Europea? Pues mira, Martin, naturalmente que yo personalmente eliminaría la protección a los transgénicos. Europa, la Unión Europea es una isla, de hecho, apenas se cultivan transgénicos, más allá de algo experimental, ¿no? Mientras que en el resto del mundo se están cultivando en todas partes. Yo la eliminaría, pero apuro el argumento. Como yo no soy el que mando, ni pretendo ser el que mande, esto simplemente descentralizaría el problema. Es decir, que las comarcas decidan, como decidieron en la propia Suiza, los cantones. El año pasado, sin ir más lejos, podéis mirarlo. Hubo unos cuantos cantones, no sé si fueron 7, 8 o 9, que los prohibieron. Y los prohibieron porque los habitantes de los cantones no los querían. Y me parece muy bien, son los dueños de su cantón.
Pues aquí lo mismo. A ver, yo vivo en Madrid, que no brilla precisamente por su boyante agricultura, como supongo que ya sabrás. Los madrileños vivimos de otras cosas, pero no de cultivar la tierra, precisamente, más no la hemos cultivado jamás, en siglos. Entonces, no es un tema que nos pille de cerca. Pero si yo fuese de una zona con un gran peso del primario, de la agricultura, pues qué sé yo, como los valles del Ebro o del Guadalquivir, pues me gustaría que se abriese un debate y que se preguntase a la gente, entre otros a mí. Porque la agricultura transgénica aumenta mucho la productividad. Por no hablar de sus beneficios múltiples a la hora de alimentar a mucha gente, etcétera. Eliminar enfermedades que puedan tener los cultivos y demás. De cualquier modo, todos los alimentos son transgénicos, todos los que comemos, desde una zanahoria hasta una manzana, pasando por un tomate o un pimiento. Todos, sin excepción, son transgénicos. Todos los que tenemos domesticados, quiero decir, ¿no? Si te encuentras una baya salvaje por el bosque y te la comes, ese no está domesticado, pues es un fruto salvaje. El resto están todos modificados, o una vaca, o una oveja. Lo único que están modificados genéticamente por métodos tradicionales, pues como, qué sé yo, la hibridación, la selección paulatina. ¿O qué pensáis? ¿Que los garbanzos originales eran tan lustrosos como los que nos comemos ahora? Pues no, ni las manzanas originales, la primera que se encontraron, ni el trigo, por supuesto. Lo que hacen ahora, simplemente, esto de los transgénicos, no es más que acelerar ese proceso mediante técnicas de ingeniería genética. Es tan simple como eso. Es decir, si estamos en contra de los transgénicos, tenemos que estar en contra de comer arroz, porque el arroz también es transgénico, comer cualquier cosa, es decir, de vaciar directamente la despensa y vivir un poco, pues, casi como los hombres de las cavernas, recogiendo lo que nos vayamos encontrando por ahí. Eso sí, no sé si la Tierra conseguiría aguantar 7.000 millones de habitantes. Muy bien, pues un poco de música y continuamos. Mi pregunta va sobre la violencia de género. ¿No crees que en la sociedad actual se está dando una importancia o una gravedad que realmente este tema no tiene? Y ahora te matizo. Las víctimas de violencia de género todos los años suelen estar entre 40, 70, 40, 80 más o menos, ¿no? Y, por ejemplo, suicidio al año, creo que la cifra está entre 3.000 y 4.000, accidentes de tráfico 1.500, 2.000, asesinatos unos 300, 400, de los que dentro se encuentran ya las víctimas de violencia de género. Es decir, que un porcentaje de los asesinatos o homicidios voluntarios que sean violencia de género son en realidad pues entre un 15 o un 18%, ¿no? O sea, que podemos decir que la violencia de género es cierto que es un problema, obviamente, pero de tal magnitud como para crear la ley de violencia de género, que es un abuso contra los hombres de españoles de este país, o para las campañas que se hacen en televisión, o la conciencia social que se ha creado, vamos, porque prácticamente hoy en día cualquier hombre, si no es machista, está cerca de serlo, y cualquier acción ya se acusa de machismo o de maltratador en potencia, ¿no? Acabáis de escuchar a Fernando, que es de Málaga, que nos trae un tema pues que está muy caliente, que se diría. Se habla muchísimo en España desde hace bastante tiempo sobre este tema, en los últimos tiempos muchísimo, que es este de la violencia de género. A ver, yo creo que la violencia de género es efectivamente un problema, a la vista está. No sé cuántas mujeres muertas hubo el año pasado, creo que fueron unas 60 aproximadamente, y eso ya es una barbaridad y es un número muy alto, y no deberíamos considerar como que eso es inevitable, no. Algo como cualquier tipo de violencia se tiene que tratar de erradicar. Otra cosa es que se consiga. Me parece que es poco menos que imposible erradicar la violencia, pero disminuirla, y para ello tienes que ser consciente de que el problema existe. Ahora, que sea un problema no significa, como bien dices, que sea el principal problema que tenemos en España. De hecho, España es de los países, no ya de Europa, del mundo entero, con menos víctimas por este tipo de violencia. Ojo, esto no es una opinión, esto es un hecho. Podéis buscarlo en Google y mirar, hay un montón de informes al respecto. Además, en muchos países se contabilizan y se llevan estadísticas muy afinadas sobre este tema. Veréis que, bueno, pues, en este aspecto podemos considerarnos afortunados, porque estamos a la cabeza del mundo, pero para lo bueno. Bien, una vez dicho esto, que es un problema, pero que no es el principal problema del país, todo lo que se haga para combatir este tipo de violencia es bienvenido, como todo lo que se haga para combatir la violencia en general es bienvenido.
El problema de este tipo de violencia, antiguamente se llamaba doméstica, ahora la llaman de género, es que se está combatiendo con ideología. Y claro, han sucedido de entrada dos cosas. La primera, ojo, y la ley de violencia de género es del año 2004, ya se pueden hacer balances, estamos en 2017, no lo olvidemos. La primera es que el número de víctimas no ha descendido de manera apreciable. Se mueve, de hecho, en una horquilla entre aproximadamente 50 y 70 víctimas al año. Y no es que sea descendente, que no es que había 70 y ahora hay 50, luego va, la cosa va lenta, pero va. No, hay de nuevo un diente de sierra con años peores y años mejores. Y esta ley, la justificación de la ley, el fundamento de esa ley, era que sí es cierto que es muy excesiva, y así te lo decían en aquel entonces, en 2004, pero a cambio vamos a acabar con esta lacra. Quizá para hacer una tortilla hay que romper los huevos, decían. Bueno, en este caso los vais a romper, pero bien. Ahora, si se acaba, quizá esté justificado, no lo sé. Yo creo que, desde luego, en política el fin no justifica los medios, ni muchísimo menos. En general, en nada en la vida el fin justifica los medios, pero bueno, lo defendían de esta manera, diciendo que esto iba a ser lo definitivo. Pues bien, para no conseguir nada, para estar en el mismo sitio aproximadamente que estábamos en 2004, al menos en número de víctimas, en el terreno práctico, es decir, no en cantidad de tiempo dedicado al asunto, etcétera, en los medios de comunicación, en la educación. Pues bien, pues para esto, para no conseguir nada, se ha pisoteado la Constitución y se han convertido en sospechosos a la mitad de la población. Entonces, ya por el mero hecho ya de ser hombre, como bien comentas, ya eres sospechoso, ya eres un agresor en potencia. Hombre, todos somos en potencia algo. Todos somos agresores en potencia, también somos benefactores en potencia, todos en potencia somos Beethoven y todos en potencia somos el descuartizador de Boston. Todos somos algo en potencia. Potencia puede ser cualquier cosa. En fin, a mí no me parece un gran registro, ¿eh? Después de todo lo que se ha hecho, lo poco que se ha conseguido. No sé, quizá habría que darle una pensada de nuevo y replanteársela. Ahora, no se hará, te lo digo ya, porque ten en cuenta que la ideología que mueve todo esto está en su momento álgido. Está en el momento más dulce de su historia. De ahí que sacar ya solo el tema a colación es buscarte un problema, y bien lo sabe todo el mundo. Buscarte un problema, pues porque te acusan de que si machista, que si no sé qué, y aparte yo creo que las primeras que tienen que ir contra esto son las propias mujeres. Por cierto, ayer presentaba el libro de María Blanco, Afrodita desenmascarada, y este es el camino que a mi juicio habría que seguir. Es decir, que se desenmascare toda esa ideología, que por lo demás es muy dañina, y lo desenmascaren las propias mujeres, que también son víctimas de ella, ¿no? Y luego hay otra cosa, y es que está muy bien financiado. Es decir, el movimiento feminista precisamente no le falta el dinero. Está tanto por las comunidades autónomas, como por los ayuntamientos, como por el propio Estado central. Hay observatorios, institutos, etcétera. Es decir, que es una máquina que ya funciona sola, y que da de comer a mucha gente, que no va a ser fácil de detener ni de reorientar hacia otro lado. Muy bien, pues ya para terminar, es que se nos ha ido el tiempo, como nos sucede todos los domingos, David Salces, que es de Valencia y que no es nuevo en la Contracrónica precisamente, ha mandado ya unos cuantos mensajes, nos trae una noticia mierder. Ya sé que no suelo meter noticias mierder porque esta me ha hecho mucha gracia. Y además así para desengrasar, ¿no? Como ese sorbete de cava que te ponen en las bodas. Pues para desengrasar al final del programa, que hemos tratado temas como violencia de género, la cosa esta del dinero y la deuda externa, es decir, asuntos serios, pues para desengrasar, nada mejor que esta noticia mierder que nos trae David. Venga, mejor que nos la cuente él. Fernando, bueno, espero que no te importe que te hable así un poco informal, llamándote Fernando, pero bueno, he visto una noticia y, o sea, me ha parecido tan sumamente graciosa que no he podido evitar no pasártela. Y es que en Estados Unidos han encontrado a unos señores que tenían un negocio de masajes que en realidad era un prostíbulo, pero les han pillado porque, es que me estoy riendo ya, les han pillado porque resulta que unos fontaneros se han dado cuenta de que había un taponamiento por la gran cantidad de condones que habían tirado. Entonces te paso la noticia porque es que es muy graciosa, o al menos a mí me lo ha parecido, pues por si te apetece ponerla como noticia de mierda.
Pues dos cositas, David. Una, llamarme Fernando no es un poco informal, es que es mi nombre. David, es así, igual que el tuyo es David, pues el mío es Fernando, es el único que tengo. Así que tú llámame Fernando todas las veces que quieras o cada vez que por favor, cada vez que te refieras a mí o te dirijas a mí, llámame Fernando porque es la manera en la que me voy a dar la vuelta. Puedes llamarme FDV también, pero vamos, si me llamas por mi nombre completo, no solo no me voy a sentir ofendido, sino que además te haré caso. Esa sería la primera. Y la segunda es la noticia en sí. La noticia la tengo delante, la tengo en un periódico mexicano llamado Excelsior y titula como sigue: condones atascados en tubería delatan a prostíbulo. Ya sabéis lo mal que titulan en los países de Hispanoamérica, ¿no? Que Dios no les condujo a los periodistas de allí por el lado de los títulos. Lo hacen al estilo gringo, que es ponerlo como si fuera algo ilegible. Bueno, condones atascados en tubería delatan a prostíbulo. La policía de la ciudad de Austin, en Texas, da con un burdel que operaba bajo la fachada de un salón de masajes gracias a una tubería que quedó bloqueada por un cúmulo de preservativos. Entonces ya el desarrollo de la noticia dice: Austin, se ve que es que se han ido allí a hacer la historia. Una tubería del alcantarillado, atascada con cientos de condones, dejó en evidencia un presunto prostíbulo, ojo, qué legalistas son, dicen lo de presunto, que operaba bajo la apariencia de un salón de masajes en Austin. Bueno, eso es lo habitual, que operen bajo la apariencia de un salón de masajes. Lo raro es que hubiera operado bajo la apariencia de una guardería, pero bueno, según confirmaron hoy fuentes policiales. El Departamento de Policía de Austin, y es genial, pone APD por sus siglas en inglés, como si aportase eso algo a la noticia, arrestó a Joseph Emery y a su esposa Juan Wang. No es coña, la esposa se llama Juan Wang. El apellido es que es china, pero es que el nombre que se llame la esposa Juan, no sé, quizá era el esposo, o es que se ha cambiado de sexo, no tengo ni idea. Bajo la sospecha de dirigir una red de prostitución y de utilizar su negocio de masajes como lugar de encuentro entre las prostitutas y sus clientes, por lo que enfrentan cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Bueno, al parecer las alarmas de toda esta historia se activaron cuando uno de los inquilinos donde está este salón de masajes, se llamaba, por cierto, Jade Massage Therapy, es decir, terapia de masajes Jade, pues avisó que las tuberías de allí del edificio estaban dañadas. Fueron unos fontaneros y encontraron que había un tapón de 3 pares de narices causado por un montón de condones. No los han contado, ¿eh? Podemos decir, no sé si eran miles o centenares, por a ver quién se pone a contarlos, claro. Y nada, pues dijeron, ya está, date, es que aquí hay alguien los está tirando por el retrete, ¿no? Y efectivamente es cuando tirando del hilo, del ovillo, ya se sabe que la policía va lenta, pero al final lo descubre todo y ya se dieron cuenta, pues entre otras cosas, que las propinas no cuadraban. Es decir, que el masaje costaba 60 euros, el precio publicado, ¿no? El rack. Y en cambio ellos pagaban 120 por el mismo masaje. Bueno, menudo propinón te han dado, ¿eh? Caray, el doble. Bueno, pues claro, es que los 60 era otro tipo de masaje que se habían administrado los clientes. La cosa es que a estos tíos los han detenido. Y bien, estas son las cosas que pasan cuando el gobierno, como os decía al principio del programa, se mete en la alcoba de la gente. Porque en Texas la prostitución es un delito. No es una falta, una que pagas una multa, no, un delito, a criminal offense, ¿no? Que llaman en Estados Unidos. Bueno, en todo el país es un delito, a excepción, creo que es Nevada, el único estado que la tiene parcialmente legalizada. En el resto es un delito no solo tener un prostíbulo, que eso sucede en muchos países, sino incluso prostituirse es un delito. Cosa que, por ejemplo, en España prostituirse no es un delito siempre y cuando lo hagas de manera libre y voluntaria. Es decir, lo que en España está prohibido es el proxenetismo. No puedes lucrarte con que otro se prostituya o otra se prostituya. Bueno, como parte buena de toda esta historia, lo que podemos constatar es que al menos los clientes empleaban preservativos, un montón de ellos además, lo cual demuestra que eran unos puteros responsables. Todo se ha dicho. Estos puteros de Austin iban de tapadillo ahí al salón de masaje Jade Therapy, pero al menos se ponían preservativo. En fin, bueno, pues con esto ya terminamos. Esta noticia, ya he dicho, desengrasante, esta noticia mierder que nos trae David Salces de Valencia, y me despido de vosotros hasta mañana. Este lunes, os lo digo hoy porque acabo de verlo en el escritorio de ordenador, que tengo el cartelito que han hecho. Este lunes está en Barcelona, dando una conferencia que se va a titular El mito del 15M, porque es que es justo 15M, ya sabéis que el 15M es fiesta en Madrid. Entonces, para mí sería un día de fiesta, pero ya sabéis que yo no hago días de fiesta, ya por una cuestión de principios, y menos el día de San Isidro. Entonces, ese día me voy a Barcelona, y esto será a las 12 horas, a las 12 de la mañana,
en la Universidad Autónoma de Barcelona, en un sitio que se llama Hotel d'Entitats, que está en la plaza cívica de la universidad, que debe ser el centro de la universidad, no tengo ni idea. Bueno, mañana os lo repetiré, me lo voy a dejar aquí para que no se me olvide para los que estéis por ahí por Barcelona. Esto lo organiza Students for Liberty, que son unos chicos que están haciendo auténticas virguerías. El otro día, por cierto, se la armaron aquí en la Complutense de Madrid y han reaccionado como auténticos bravos. Han armado un pitote en Twitter de campeonato mundial. Muy bien, bien por ellos. Pues nada, queridos amigos, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.